Bien, el siguiente ejercicio en su enunciado dice, dos barras están unidas por un collarín B, que en este caso sería este el collarín que está indicado en la figura. Un par M sub A de momento igual a 40 newton metros se aplica a la barra AB, ¿verdad? Que sería este que está. Sabiendo que el coeficiente de fricción estático es de 0,3 entre el collarín y la barra AB, encontrar el par máximo y el par mínimo M sub C que haya para que haya equilibrio, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos un momento actuante en este lugar, creo que no activé todo este, que es el M sub A, y aparece también un M sub C, pero este obviamente está aplicado sobre la barra CB, ¿verdad? M sub A está aplicado sobre la barra AB. Y hay un collarín. ¿Cuál es la condición del collarín o qué es lo que permite el collarín? El collarín es un elemento de tipo de paso. Es decir, si nosotros miramos en las condiciones del capítulo 4, ¿verdad? Nosotros tenemos que el collarín, por ejemplo, es un elemento que permite el deslizamiento alrededor de la barra sobre el cual está incrustada, ¿verdad? Pero que obviamente va a generar una fuerza normal como una fuerza reactiva. Ahora, eso es una condición donde el collarín es liso, ¿verdad? Donde no hay ninguna fuerza de rozamiento. Ahora nosotros nos dice que existe una fuerza de rozamiento en el collarín y obviamente a partir de ahí nosotros vamos resolviendo el ejercicio. Entonces, existe un momento actuante de M sub A, existe un momento de M sub C que va a tener valores diferentes, o sea que pueden tener valores diferentes. Y la idea ahora es obviamente encontrar el valor de M sub C para el cual el collarín se encuentre en equilibrio, el par máximo, o sea, el valor máximo y el valor mínimo. Y eso es lo que nosotros estaremos analizando ahora. ¿Cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo? Entonces, voy a dibujar acá. Voy a sacar primero los valores de ángulos que necesito para que después no tenga tanto que tardar en esta parte. Voy a tener primero este valor de este ángulo de acá, voy a llamarle ángulo alfa. Tangente alfa va a ser igual a 100 sobre 75, o sea que puedo obtener el valor del ángulo alfa. Y tangente de beta, que va a ser este otro ángulo que está acá, va a ser igual a 100 sobre 75 más 175. Tengo estos ángulos porque sé que después voy a utilizar seguramente mi ecuación, entonces voy a hacer shift tangente de 100 sobre 75, 53,13, y el otro ángulo es 100 sobre 175 más 75, 21,80. Ok. Para esta primera parte entonces nosotros vamos a hacer el DCL de las barras. DCL de la barra AB y el DCL de la barra CB. Entonces la barra está más o menos así. Y la otra barra, que es la que tiene la polea, está más o menos así. Este es un apoyo de segundo género y este es un apoyo de segundo género también. Bien. ¿Cuáles son las fuerzas actuantes? A mí no me indica ningún peso de ninguna de las barras, entonces yo directamente voy a considerar las fuerzas reactivas que se van a generar. Por ejemplo, yo tengo la fuerza horizontal en A, tengo la fuerza vertical en A por la condición del apoyo que nosotros estamos teniendo. Es un apoyo de segundo género, entonces son dos fuerzas las reactivas que van a aparecer en ese lugar. Aparece una fuerza externa que es la fuerza de momento en A, M sub A, y después aparecen las fuerzas de reacción entre el collarín y la barra AB.
Como les dije, el collarín es el que se mueve y la barra es obviamente el elemento sobre el cual se mueve el collarín. Entonces yo voy a considerar la fuerza normal en este sentido primero. Yo la verdad que no sé exactamente dónde está actuando la fuerza normal, pero voy a considerar en ese sentido. Y la fuerza de rozamiento, antes de definir la fuerza de rozamiento, voy a pasar al siguiente caso. Sería en este caso adoptar la fuerza horizontal en C, vertical en C, aparece el momento M sub C, que es este, perdón, acá, M sub C, y después aparece la fuerza normal que tendría que estar en sentido opuesto, que es esta. Bien, lo importante en el capítulo de rozamiento es definir nuestro sentido del movimiento, o sea, de la tendencia a movimiento, y entender cuál es el cuerpo que realmente se está moviendo y cuál es el que sufre los efectos del cuerpo que se está moviendo. Y ahí depende obviamente de nuestra condición de fuerza máxima o fuerza mínima. ¿Cómo ustedes entienden un valor máximo de la fuerza MC y cómo entienden un valor mínimo del momento MC para el sistema que estamos analizando acá? ¿Cómo considerarían que el sistema es máximo de MC o mínimo de MC? ¿Alguna idea? ¿Cómo ustedes entenderían para poder calcular el valor máximo y el valor mínimo? Lo mismo que hacíamos nosotros, por ejemplo, en bueno, una polea, un peso acá y una fuerza acá. ¿Cómo ustedes considerarían la fuerza máxima que puede existir en este sistema? Esquema simple. Si la fuerza es máxima, ¿qué estaría ocurriendo con mi sistema? Máximo valor implicaría que obviamente el sistema se tienda a mover, pero el mínimo valor también implica que exista un movimiento. La diferencia entre la fuerza máxima es que la fuerza máxima tiende a generar el movimiento o la tendencia a movimiento. Y en cambio la fuerza mínima tiende a soportar el movimiento. Es decir, para mi caso, mi fuerza mínima es aquella fuerza que está soportando la tendencia de movimiento de otro elemento o de otra fuerza. Es decir, básicamente la que hace que se mantenga el equilibrio. Entonces, la fuerza máxima se considera siempre la fuerza que genera la tendencia de movimiento y la fuerza mínima se considera como la fuerza que mantiene el equilibrio. Entonces, si hablamos de momento MC máximo y momento MC mínimo, para el caso del máximo, MC tiene que generar el movimiento o la tendencia de movimiento. En el caso del mínimo, MC tiene que mantener la condición de equilibrio. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros planteamos entonces nuestra dirección de fuerza de rozamiento. Es decir, si MC tiende a generar el movimiento, ¿qué va a ocurrir con la barra? La barra va a tender a hacer este movimiento, tender a levantarse hacia acá. Y si tiende a hacer ese movimiento, ¿qué ocurre con el collarín? El collarín se desliza en este sentido. Entonces, la idea es que el collarín se oponga a la tendencia a movimiento, ¿verdad? Que se oponga a ese desplazamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento es en este sentido. Si MC tiende a generar el movimiento, el collarín tiende a mantenerse en su posición, entonces la fuerza de rozamiento es esta, la que actúa en el punto B. Voy a llamarle fuerza de rozamiento en B, normal en B.
y sobre la barra AB, entonces actúa de manera opuesta a la condición del collarín. Recuerden, nosotros analizamos al collarín, que es el elemento que se va a mover, y la barra AB es un elemento que se va a mantener quieto. Entonces, nosotros analizamos el caso de, voy a ponerle acá, MC máximo. MC tiende a generar movimiento, la barra tiende a moverse en relación a su punto debido al momento de MC, y el collarín obviamente tiende a mantener esa condición de equilibrio. Tiende obviamente el collarín a deslizarse hacia el punto A, entonces la fuerza de rozamiento actúa de manera opuesta. Y bajo esas condiciones entonces nosotros planteamos nuestra sumatoria de fuerzas. Ahora sí es importante que nosotros sepamos los ángulos, como les había mencionado, porque eso nos va a servir a nosotros para plantear nuestras ecuaciones. Este es el ángulo alfa, este es perpendicular a este. Si yo trazo acá una horizontal, entonces este de acá también es el ángulo alfa. Y obviamente la fuerza que está acá actuando genera este ángulo. A ver, sería este el ángulo alfa. Profe, Sí, ¿podría explicar otra vez por qué considera que MC es el que genera el movimiento? sí. Así como les expliqué acá. Cuando hablamos de una fuerza máxima, es el mayor valor que podemos aplicarle a un elemento o a aumentar el valor de una fuerza de tal manera que él no sobrepase los límites de equilibrio. Es decir, que él no genere el movimiento del sistema. Entonces, una fuerza máxima es para nosotros aquella fuerza que es la que está tendiendo a generar el movimiento. Para mi esquema simple, ¿verdad? Para que entiendan un poco, lo que hice fue considerar este sistema donde está el peso del bloque M y la fuerza F, ¿verdad? La tendencia de movimiento va a ser generada por la fuerza F. Y si la tendencia está generada por la fuerza que yo estoy considerando, entonces esa condición es una condición de fuerza máxima. Y en el otro caso, cuando nosotros hablamos de una fuerza mínima, la fuerza tiende a mantener el equilibrio. Es decir, no es la que está generando la tendencia de movimiento. En este caso, por ejemplo, la masa es la que está generando la tendencia de movimiento. ¿Qué pasa con la fuerza F? Es la única que está tipo soportando o atajando la masa de tal manera que esto no se mueva. Entonces, en esos casos, cuando hablamos de fuerza mínima, la fuerza en cuestión está sosteniendo la estabilidad o el equilibrio. Es decir, que no es la que está generando el movimiento, sino que está evitando que el cuerpo, que lo demás del sistema se mueva. Entonces, en esos casos nosotros consideramos a partir de estas dos condiciones la dirección de la fuerza de rozamiento. Si la fuerza F es máxima, ella está generando la tendencia de movimiento, entonces tenemos que considerar que todo el sistema se mueve a partir de esa fuerza. Y en el otro caso, cuando es mínima, pueden existir otras fuerzas que van a generar el movimiento y la fuerza F lo único que hace es oponerse a esa tendencia de movimiento. Parecido a la fuerza de rozamiento, pero en este caso es una fuerza externa. ¿Se entiende eso? Sí, ya entendí, profe, gracias. Entonces, en el momento máximo MC, nosotros qué consideramos que MC es el que va a generar el movimiento. Por ende, la barra AC, perdón, CB, que es esta, que es CB, tiende a moverse en este sentido. Por ende, el collarín se desplaza hacia este sentido. Es la tendencia de movimiento. Entonces, la fuerza de rozamiento actúa de manera opuesta nada más. Ahora, obviamente, MC es el que está generando el movimiento, entonces va a ser el momento máximo. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a plantear entonces mis ecuaciones. Acá yo tengo, Profe, y sí, en la barra CB no hay una fuerza que tenga la dirección de la barra luego. en la barra CB, y básicamente si nosotros consideramos el sistema con la barra, con la polea, que es esta, las únicas fuerzas que van a actuar van a ser las mismas que actúan sobre la barra AB. Es decir, las fuerzas que actúan sobre la barra AB son las que actúan sobre la barra BC. ¿En qué punto? Obviamente en el collarín, que es donde está actuando. Y esas fuerzas son la normal y la fuerza de rozamiento, que no necesariamente van a actuar de manera paralela a la barra BC, porque actúan sobre el collarín.
Entonces después tenemos que definir las direcciones de esta fuerza también, en relación a la barra BC. Por eso, en el caso, por ejemplo, de este gráfico que yo les mostré, si yo aíslo estas dos barras, ¿verdad? Sobre una barra actúa la fuerza normal, actúa la fuerza de rozamiento, pero sobre la otra barra, que es la que tiene el collarín, las fuerzas no van a cambiar de sentido, ¿verdad? O sea, van a cambiar de sentido, pero no van a cambiar de dirección. Y la barra obviamente se queda de manera inclinada. Esta es la que está pegada con el collarín, entonces yo tengo que mantener siempre la misma dirección. Lo erróneo sería considerar, por ejemplo, que la normal y la fuerza de rozamiento cambien de dirección en ese punto. Porque obviamente nosotros siempre consideramos la interacción del collarín con la barra sobre el cual se desliza el collarín. Y como el collarín está pegado a otra barra, entonces, bueno, esas fuerzas que actúan sobre el collarín se transmiten a la barra. Entiendo, profe, gracias. ¿Vale? Entonces, voy a plantear primero las ecuaciones de este sistema de la barra AB, que es sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, tengo horizontal en B menos normal en B por coseno de alfa menos fuerza de rozamiento en B por seno de alfa igual a 0. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Tengo entonces, perdón, ya es un poco más amplio. Sumatoria de fuerza en Y, tengo vertical en A, después tengo menos fuerza de rozamiento en B por coseno de alfa más normal en B por seno de alfa igual a 0. Y la sumatoria de momento voy a tomar en relación al punto A igual a 0. El momento M sub A aparece solamente en ese sistema. Este voy a considerar negativo porque tiene sentido horario. La fuerza de rozamiento no genera momento, ¿verdad? Porque coincide en la dirección de la barra. Y me queda más la normal en B por esta distancia, LAB. O si no, puedo hallar las componentes horizontal y vertical, pero para mí que es mucho más garra eso, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, este es mi sistema de la condición 1. Luego voy a analizar entonces el sistema de la condición 2. Voy a borrar lo que está en naranja para que no se me encime tanto con los gráficos. Entonces, yo sé que este es el ángulo beta. La dirección que genera la normal y la fuerza de rozamiento con relación a los ejes. Voy a buscarle mejor a esto para que se entienda adecuadamente. Esta es la fuerza normal. La fuerza de rozamiento tiene que ser un poco más inclinada. Y voy a cambiar el collarín también para que se entienda. El collarín tiene que estar aproximadamente así. Esta es la fuerza normal en B y esta es la fuerza de rozamiento. Ahí yo sé que si trazo acá la vertical y la horizontal en ese punto en B, debería de formar los mismos ángulos que había formado, ahora. Es decir, este ángulo de acá debería de ser alfa. Ahí, se me encima también. Pero acá entonces, de movimiento es hacia acá. Entonces, este es el ángulo alfa. Y este es el ángulo alfa también. Sigue siendo con respecto a la vertical.
Repito, el collarín tiene una inclinación que no coincide con la inclinación de la barra BC, pero sí, este tiene que ser. Ahora pillé, ahora pillé. Ahí está, beta. Entonces, ya hago la misma cuestión. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a cero. Tengo H sub C más fuerza de rozamiento en B por seno de alfa más normal en C por coseno de alfa igual a cero. No sé si se ve realmente pues también muy elevado. Ahí. Sumatoria de fuerza en I igual a cero. Tengo eh, vertical en C menos normal en B, tiene que ser normal en B, por seno de alfa más fuerza de rozamiento en B por coseno de alfa igual a cero y sumatoria de momento voy a tomar en relación al punto C igual a cero. M sub C es positivo y acá sí tengo que hacer en componentes. Se va a hacer un poco más centrado para que se vea, porque si no después va a ser un desastre. Sumatoria de momento en relación al punto C igual a cero. Acá yo voy a descomponer en diferentes. Es decir, voy a sacar acá la fuerza de rozamiento en X. Voy a sacar la fuerza de rozamiento en Y. Voy a sacar la normal en X y la normal en Y. Normal en Y, la normal en X. Porque la inclinación de las fuerzas no coinciden exactamente con la inclinación de la barra A, BC. Entonces, obviamente tienen diferentes posiciones. Entonces, en este caso, voy a hacer sumatoria, va a ser MC, tiene una dirección positiva. Después tengo, voy a llamarle esto I sub B y este voy a llamarle X sub B. Entonces, tengo positivo, va a ser fuerza de rozamiento en B por coseno de alfa por X sub B. Después va a ser negativo, fuerza de rozamiento en B por seno de alfa por I sub B. Después tengo negativo, normal en B por coseno de alfa por I sub B menos normal en B por seno de alfa por X sub B igual a cero. O sea, eso sería todo mi sistema de ecuaciones. Creo que se entiende, ¿verdad? Las proyecciones multiplico por la distancia horizontal y vertical, donde la componente en X de la fuerza de rozamiento es F seno y la componente en Y es F coseno. Y en la normal es al revés. La componente en X es F coseno y la componente en Y es F seno. Entonces tengo todo mi sistema de ecuaciones. ¿Puedo resolver el sistema? Tengo que contabilizar la cantidad de incógnitas que yo tengo. Voy a colocar el rojito atrás. Rojo granate. Yo no conozco la horizontal en B, no conozco la vertical en... Este tiene que ser en A, no sé por qué está en horizontal en A. Esas son dos incógnitas. La tercera incógnita, la normal en B, yo no conozco en esta ecuación y ni la fuerza de rozamiento. Si se repiten en mi ecuación, obviamente yo no voy a contarle más, ¿verdad? Acá se repiten, pero yo ya no le voy a contar.
El momento en A tampoco es incógnita para mí porque yo conozco ese valor. La longitud en A de AB también es conocida para mí porque tengo las dimensiones. O sea, en estas tres primeras ecuaciones yo tengo cuatro incógnitas. Voy a las siguientes ecuaciones que yo tengo. La horizontal en C tampoco conozco, la horizontal en B tampoco conozco, la fuerza de rozamiento B y la normal en B son ya incógnitas que yo consideré, se suman dos incógnitas más, pero yo tampoco conozco el momento de MC. Total de incógnitas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 incógnitas. Total de ecuaciones, 6. Entonces, me falta una ecuación más para poder resolver. ¿Cuál es la ecuación adicional que nosotros agregamos? La fuerza de rozamiento en B tiene que ser menor o igual a la fuerza de rozamiento en B máxima. Es decir, la fuerza de rozamiento en B tiene que ser menor o igual a mu sub S por la normal en B. Si bien esto es una ecuación de verificación, para nuestro caso esta va a ser nuestra séptima ecuación. Esta es nuestra sexta ecuación, esta es nuestra quinta, la cuarta, la tercera, segunda, la primera. ¿Por qué hacemos eso? Y porque obviamente nos falta una ecuación más para resolver. Entonces, ese paso es muy importante en la mayoría de la resolución de ejercicios de rozamiento, porque si nosotros nos salteamos contar la cantidad de incógnitas y la cantidad de ecuaciones y planteamos que todas las fuerzas de rozamiento son máximas, entonces nuestro sistema va a tener una solución incorrecta. Acá, obviamente, había una sola fuerza de rozamiento, entonces, obviamente, con eso yo ya puedo resolver. Entonces, considero que la fuerza de rozamiento es igual a mu sub S por la normal. Y con eso, obviamente, voy a resolver. Por ejemplo, a ver, voy a insertar acá. Con esto siempre ocurre que cuando nosotros condicionamos esto, después ya se vuelve súper fácil. Por ejemplo, voy a sacar la longitud L sub B. O sea, la longitud LAB, que es igual a raíz cuadrada de 0,1 más 0,075. Voy a poner en metros porque en nuestro momento está en metros, ¿verdad? Sería 100 milímetros, que es 0,1 metros, y 75 milímetros, que es 0,75, 0,075. Entonces, la longitud AB, para mi caso, va a ser raíz de 0,1 al cuadrado más 0,075 al cuadrado. Entonces, si yo puse en la ecuación al cuadrado, no, acá tiene que ser al cuadrado, Pitágoras. 0,125, entonces esto es 0,125 metros. Bien, vamos entonces a usar de la ecuación 3. Que yo sé de la ecuación 3 menos m sub a más normal en b por longitud AB es igual a 0. Entonces en este caso saco que mi normal en b es igual al momento en A sobre la longitud AB. ¿Cuánto era el momento en A? 40 sobre 0,125. Entonces calculo 40 sobre 0,125, 320 newton. Con esto yo ya puedo sacar de la ecuación 7, puedo sacar la fuerza de rozamiento en B, que va a ser igual a mu sub S por la normal en B. ¿Cuánto valía la mu sub S? Y en el enunciado decía que era 0,30. Entonces, la fuerza de rozamiento en B es igual a 0,3 por normal en B. O sea, es igual a 0,3 por 320. Fuerza de rozamiento en B es igual entonces a este valor por 0,3. 96 newton.
Y de la ecuación 6, que era la ecuación súper larga que tenía acá, voy a determinar entonces el valor del momento de MC. MC menos, pero más 96 por coseno de 53,13. Si mal no me recuerdo que ese era el valor del ángulo alfa, sí. Por cuánto era x sub d. A ver un poco en mi gráfico, esto era x sub d es igual a 0,1 metros, y sub d era igual a 175 más 75 milímetros, ¿verdad? Sería 250, o sea, es 0,25. Entonces, acá multiplico por 0,1 menos 96 por seno de, así era, coseno, seno, sí, 53,13 por i sub b, que era 0,25, menos la normal, que era 320 por coseno de 53,13, por la distancia, que en este caso para coseno era i sub b, 0,25, menos 320 eh, por seno de 53,13 por 0,1, igual a 0. Cuando nosotros tenemos la consistencia de cantidad de incógnitas igual a cantidad de ecuaciones, resolver es muy rápido, porque prácticamente todo sale encadenado. O sea, de esta ecuación yo puedo resolver, voy a meter todo en la calculadora, sería entonces 96 seno, voy a poner 53,13, 53,13, voy a guardar en este. Aquí. Entonces va a ser, no hace falta denominador, ¿cierto? Directamente. Voy a pasar todo al otro miembro, va a ser 96 seno de A por 0,25 más 320 coseno de A por 0,25 más 320 sen, ¿qué le puse este coseno? Sí. Va a ser seno del ángulo por 0,1 menos el valor de fuerza de rozamiento por coseno de A por 0,1. Porque no me equivoqué en nada, entonces sale 87,04 newton metro. Y este sería nuestro valor de máximo. En este caso, como le dije, tendencia de movimiento está generado por la fuerza mc. Entonces nuestro sistema obviamente cambia de direcciones nuestras ecuaciones y obviamente cambian ciertos valores. ¿Se entiende para este caso cómo es el planteamiento? No hay duda, entonces continúo. Aquí. Y más largo. Bien, ahora vamos a plantear la ecuación o las ecuaciones correspondientes al momento mínimo mc. Para eso voy a recortar esto, porque no vamos a copiar todo de nuevo. Ver al final.
Y escribir acá entonces MC mínimo. ¿Cuál es la condición de que MC sea el mínimo? Que él tienda a soportar la tendencia de movimiento. Nuestra condición era que hace rato la tendencia de movimiento era hacia abajo, ¿verdad? Pero ahora nuestra tendencia de movimiento va a ser en este sentido. Por ende, ¿qué ocurre con nuestra fuerza de rozamiento? Nuestra fuerza de rozamiento va a cambiar de sentido. La normal, y podemos dejar nomás en el mismo sentido, ya que no nos pasó ningún valor diferente, entonces vamos a dejar a la fuerza de la normal en el mismo lugar. ¿Podemos cambiar de sentido también? Sí, podemos cambiar también. Pero van a ver que no va a haber ningún cambio realmente en el valor de la fuerza normal. Pero sí en la fuerza de rozamiento. Esa es la única condición que nosotros hacemos en términos de cambios para la condición de máximo y mínimo. Voy a cambiar acá. También voy a quitar. Y esta fuerza de rozamiento. Un ratito. Voy a limpiar todo esto. Entonces acá aparece la fuerza de rozamiento en X, aparece la fuerza de rozamiento en Y, y aparece también mi fuerza, mi ángulo alfa, que en este caso va a ser este el ángulo alfa, todo este que está acá. Lo mismo pasa entonces para este caso. Esta fuerza de rozamiento va a cambiar de sentido. Entonces en vez de actuar hacia abajo, ahora para la barra va a actuar hacia arriba. Mi normal se mantiene en esa misma dirección. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a ocurrir en mis ecuaciones? En mis ecuaciones van a existir cambios en los signos. Por ejemplo, acá en la normal, en la horizontal en B, ahora este va a ser positivo. En la sumatoria de fuerza en I, este ahora va a ser positivo. Y en la sumatoria de momento, si no cambié de dirección mi normal, entonces la ecuación de momento de la barra AB sigue siendo la misma. La dirección del momento de M sub A no cambia, mi normal no cambia, entonces por eso le dije no hace falta cambiar la dirección de la normal. En esta sumatoria también van a cambiar de signos, es decir, mi fuerza de rozamiento ahora cambia de sentido, entonces mi sumatoria de fuerza en X, ahí, perdón, este va a cambiar y en este va a cambiar también. Ahora va a ser sumatoria, fuerza de rozamiento por seno, en X va a ser negativo y en Y va a ser negativo también. Y en mi sumatoria de momento, que era esta ecuación súper larga, también va a tener un valor diferente de signo. Va a ser en este caso que va a cambiar porque me molesta esto. Este va a ser de otro signo, la normal no cambia de sentido y este también va a ser de otro signo. Bien, en este caso, la fuerza de rozamiento en X genera momento negativo, entonces esto se mantiene negativo, y la fuerza de rozamiento en Y genera momento positivo, que va a ser esto así. La normal es negativa en X, negativa en Y. Así como está acá. Algo sí cambió en relación al otro. Entonces yo acá me equivoqué en los signos. Ah, no, está bien.
Ah, este es lo que yo me equivoqué. Este es en X. Perdón. La componente en X es F por seno. Entonces, F por seno es positivo. Y la componente en Y es F por coseno y la componente en X es negativo. Ahí sí cambia en relación a lo anterior. Nada más que es el cambio de signo. La normal se mantiene, entonces aplico la misma condición que había aplicado acá también. Me falta una ecuación adicional. Repito entonces mi misma condicionante. Ecuación 7 va a ser igual a la fuerza de rozamiento en B igual a mu sub S por la normal. Y con eso vuelvo a resolver el ejercicio. Solamente cambié de dirección la fuerza de rozamiento porque ahora, como le había explicado, cambio el sentido de la tendencia de movimiento, entonces la fuerza de rozamiento es el que va a variar en relación a su dirección. Del mismo modo, de la ecuación 3 yo tengo menos m sub a más normal en B por L sub AB igual a 0. La normal en B va a ser igual a menos, perdón, positivo m sub a sobre la longitud AB. 40 sobre 0,125. 320 newton. Luego voy a calcular la fuerza de rozamiento de la ecuación 7. Voy a calcular la fuerza de rozamiento en B, que va a ser mu S por la normal en B, 0,3 por 320. La fuerza de rozamiento me sale 96 newton. O sea, prácticamente no cambia eso para nuestra condición. Solamente cambia de sentido y por ende en la última ecuación de la ecuación 7, perdón, de la ecuación 6, yo tengo mc, ¿te puedo copiar también esta ahora? Entonces, esto voy a cambiar de signo. De la fuerza de rozamiento que va a cambiar de signo. Entonces, ¿qué signo tiene la fuerza de rozamiento? La componente en X genera momento positivo. Perdón, este era negativo. Que era con coseno, era negativo. ¿Sí? Y este es positivo. Y ahí vuelvo a obtener el valor de MC. Mi ecuación entonces de momento va a ser 320 positivo para el otro miembro. El que tenía ahora seno va a pasar al otro miembro negativo, que es este. Y el otro que era negativo ahora va a pasar a ser positivo, que era el último valor acá. Solamente eso cambia. Y ahí sale el valor del momento de MC, 60,16 Newton metro. Entonces, los valores máximos y mínimos de MC son menor o igual a 87,04 y mayor o igual a 60,16 Newton metro. Y eso sería entonces la resolución para este ejercicio. Entonces, no hacía falta calcular las fuerzas reactivas de los apoyos porque eso no era parte de lo que nos pedía. Una vez que nosotros planteamos todas las ecuaciones, nosotros podemos elegir cuál utilizar primero para poder ir resolviendo y sacando las incógnitas que nos interesan.
Pero como le dije, lo importante de este ejercicio, el análisis, era justamente el planteamiento de las direcciones de las fuerzas de rozamiento principalmente, porque a partir de ahí nosotros resolvíamos y obteníamos el valor de la fuerza máxima y la fuerza mínima. ¿Cómo identificar si nos pedía solamente la máxima? Entonces teníamos que saber cuál de las dos direcciones era la que generaba la fuerza de momento máxima. Pero el razonamiento es siempre, si es máxima es la que tiende a generar movimiento, si es mínima es la que tiende a soportar y mantener el equilibrio. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Bien, voy a detener entonces la grabación.